Bienvenidos sean a la primera clase de su curso de idiomas, en el cual nos especializaremos en el idioma inglés. En el primer módulo aprenderemos sobre el verbo to be, qué es el idioma, tipo de palabras y la introducción al uso del verbo be. Hay que entender qué es la lengua y el idioma. El lenguaje es el medio por el cual los seres pueden transmitir ideas, valiéndose de símbolos y sonidos. El idioma, por otro lado, es el lenguaje propio de un pueblo, nación o grupo de personas. A lo largo de la historia, nos hemos encontrado representaciones físicas de cómo el idioma se daba en distintas culturas. Recordemos que se basa en símbolos, y esos símbolos a veces se trascendían en sonidos. Actualmente conocemos idiomas táctiles. Todos estos forman la riqueza del lenguaje, que es algo intrínseco a nuestra especie. Nos damos cuenta que el idioma se compone de palabras y partículas, pero ¿cuáles son estas? Tenemos al sujeto, tenemos los pronombres, verbos, el objeto en una oración, los adjetivos y los adverbios. Primero, ¿quién es el sujeto? ¿Y por qué nos interesa quién es el sujeto? El sujeto puede ser un nombre propio, un sustantivo o un pronombre. Por ejemplo, el hombre golpea la pelota. The man hits the ball. He hits the ball. Él golpea la pelota. El sujeto es quien golpea la pelota, es la persona encargada de realizar la acción. Por otro lado, un sustantivo es una palabra que usamos para describir algo sin usar un nombre propio o un pronombre. El verbo. ¿Qué es el verbo? Es la acción realizada por el sujeto de la oración. También existen los state verbs, que no son propiamente acciones. Realmente representan estados. El sentir, el amar, el pensar, son aquellos que no requieren un movimiento per se. En este caso tenemos a una chica que está tocando el saxofón. The girl plays the saxophone. La chica toca el saxofón. The girl thinks about her next song. La chica piensa en su siguiente canción. Play es un verbo que habla de ejecutar, tocar el saxofón. Y think, que es pensar, es un state, porque es un verbo que no requiere movimiento. Ahora, el objeto en la oración. ¿Quién o quién está siendo usado? Llamamos el objeto a la persona, animal o cosa que recibe la carga de la acción. Por ejemplo, the monkey uses the computer. El mono usa la computadora. En este ejemplo, la computadora está siendo usada por el mono. Adjetivos. El adjetivo es una palabra que califica, describe a una persona o una cosa. Describe sus características físicas e intelectuales, o en su defecto, describe las cualidades del individuo. The skillful man is fixing the old guitars. El hombre hábil está reparando la guitarra vieja. Aquí tenemos dos ejemplos de adjetivos. Primero, hábil. Estamos describiendo las cualidades del hombre que repara las guitarras. Y old. Estamos calificando las guitarras como viejas. Adverbios. Son palabras que se utilizan para calificar la manera en que el sujeto lleva a cabo una acción. The chef carefully prepares the dish. El chef prepara el platillo cuidadosamente. Podemos entender el adverbio como un adjetivo para los verbos. Ahora, conocemos las partículas que conforman el lenguaje, pero entonces, ¿cómo funciona el lenguaje? El inglés, de acuerdo a la mayoría de los idiomas de Occidente, corre de izquierda a derecha. Tenemos el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. Por ejemplo, the young boy reads an interesting book. El chico joven lee un libro interesante. I am happy to be a teacher. Yo estoy feliz de ser un maestro. Los pronombres o subject pronouns. ¿Qué son estas partículas del lenguaje? Los pronombres son palabras que se usan para referirse a una persona o cosa sin emplear un nombre común o un nombre propio.
Los subject pronouns se pueden utilizar al inicio de la oración como sujetos, aunque hay varios tipos de pronombre. Estos serán los primeros que veremos en este curso. Cosas como yo, I, tú, you, él, he, ella, she, eso, it, nosotros, we, ustedes, you o ellos, they. Estos pronombres pueden reemplazar a sujetos. Por ejemplo, en vez de hablar de Jonathan, yo puedo hablar de él, he. En vez de hablar de Verónica, puedo hablar de ella, she. En vez de hablar de Jonathan y yo, puedo decir nosotros, we. Es la manera en que los vamos a utilizar como sujetos dentro de una oración. Otro punto importante es el verbo be. El verbo be es el primer paso para comprender el inglés, pues es de los verbos más utilizados. Nos permite expresar lo que percibimos de nosotros mismos y cómo nos sentimos. La traducción del verbo be sería una mezcla de los verbos ser y estar. Por ejemplo, I am happy, yo soy feliz. I am in the classroom, yo estoy en el salón. Ahora, al utilizarlo en presente, que es lo que estamos haciendo en esta clase, tiene tres formas: am, is y are. Ahora, ¿cómo utilizamos el verbo to be? El verbo to be tiene que conjugarse forzosamente. No podemos decir I be happy porque sería incorrecto. La manera correcta sería I am happy. Asimismo, no podemos decir hey, he be tall. Decimos hey, he is tall, él es alto. Y la misma consideración tendríamos con los plurales. Es importante notar que cada forma del verbo to be está aparejada a diferentes pronombres. Los pronombres en tercera persona, o sea, cuando hablo de él, de ella o de eso, utilizan el is. Los pronombres plurales utilizan el are. Y el I, que quiere decir yo, utiliza el am. Más adelante aprenderemos cómo utilizar esto durante la pequeña lección Let's Talk About Quasi.